Hola, ¿cómo estás? Anhelo que estés bien, muy bien, con mucha fuerza y esperanza para ir hacia adelante en cualquier situación. Por eso, ahora te animo a tener fe de la buena, ahora más que nunca. Cada día necesitamos estar de pie frente a las circunstancias cotidianas. Pero este año 2020 parece que requerimos un poco más de esfuerzo, de creatividad, de ánimo. Sin embargo, lo que más necesitamos es fe y fe de la buena, verdadera fe. Pero, ¿por dónde empezamos? Empezamos por reconocer que Dios es el creador de todas las cosas y que solo en Él podemos habitar confiados, solo en Él encontraremos palabras de vida, instrucciones para que nuestras vidas den en el blanco. Y cuando hablamos de Dios y hablamos de su palabra, la Biblia, inmediatamente viene a nuestra mente la idea de fe. En Marcos capítulo 2, del verso 1 al 12, las Escrituras nos presentan la historia de un paralítico que es traído por 4 amigos que ante la imposibilidad de llevar a su amigo paralítico ante Cristo, abren un techo, lo bajan frente a él y dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Este es el milagro más poderoso que puede haber, mucho más importante que desarraigar una montaña y echarla al mar. El mayor milagro que un hombre puede ver o experimentar es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, en Yahshua, nuestro Mesías. Cristo hizo luego, por añadidura, el milagro menor que encontramos en esta historia. Le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La fe nos hace ver cosas que nunca antes habíamos visto, así como en aquella ocasión la gente dijo: nunca hemos visto tal cosa. Es importante saber que la cultura no produce fe. El estudio no produce fe. La fe es un don de Dios. Dice la Escritura en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y por otra parte, en Romanos 10, 17 nos dice que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios produzca fe, es decir, para que Dios nos hable a través de ella, hay que leerla en el Espíritu, es decir, en oración y en comunión con Dios. Entonces, ¿qué es la fe? En Hebreos 11.1 encontramos que dice: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra convicción y nuestra certeza deben estar en las instrucciones y promesas del Creador, del único y verdadero Dios, del Dios de la Biblia. Pero, ¿para qué necesitamos tanto la fe? Dice Romanos 11:20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Vemos que por la fe estamos en pie. Por otra parte, en Gálatas 6:10 nos dice la Escritura: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vemos que la fe nos da una familia en Cristo, una familia en Dios. En Efesios 6, 16 dice la Escritura: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. De aquí se desprende que por la fe podemos apagar
todos los dardos de fuego de Satanás, todas las tentaciones y otros ataques que vengan a nuestra mente, a nuestro corazón. Por la fe también podemos vencer al mundo. Por la fe vamos a vencer al mundo. Dice en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hebreos, en el capítulo 6, en los versos 11 y 12, nos dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y en Gálatas 3:14 encontramos que el Señor nos dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas, principalmente la promesa del Espíritu Santo. Dios tiene grandes y maravillosas promesas para cada uno de nosotros. Dios tiene grandes y maravillosas promesas de vida, cuidado y provisión. Para ti es tiempo de activar la fe. Y vimos hace algunos minutos en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos poner en marcha nuestra fe, oír las instrucciones de Dios para que nuestras vidas den en el blanco. Sin fe es imposible agradar a Dios. El Evangelio, la buena noticia de Dios, es por fe y para fe. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo vive por la fe. Nuestra convicción y nuestra certeza debe estar en las instrucciones y promesas del Creador, del único y verdadero Dios, del Dios de la Biblia. Yahshua, nuestro Mesías, a quien conocimos como Jesucristo, Él en persona intercede ante el Padre para que la fe no nos falte. Esto lo encontramos en Lucas 22:32, que dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Quieres tener fe? Entonces recibe a Cristo en tu corazón, y en ti habitará el autor y consumador de la fe, el unigénito del Padre, el Hijo del único Dios vivo y verdadero, nos conduce a verdadera fe. Es muy importante saber, por otra parte, que en el concepto hebreo, en el contexto original de las Escrituras, no existe ni la fe ni el creer como se entiende en Occidente, sino que lo que existe allí en ese contexto es la lealtad, fidelidad o firmeza en la verdad. Lo que traducido al castellano, lo que está traducido al castellano como fe, en el original hebreo es emuná. Y emuná se diferencia sustancialmente de la fe que generalmente se ha enseñado en las iglesias. La palabra emuná viene de la raíz em, que significa madre, denotando la relación que se establece entre un hijo y la madre. Una relación de confianza plena, de obediencia y fidelidad. En la cultura hebrea, el cumplimiento de los mandamientos de la Torá, el cumplimiento de las instrucciones de vida dadas por el Creador mismo, hace que se crezca en emuná, en fe bíblica, y esto produce acciones justas. Por otra parte, la creencia religiosa occidental, en la que la mayoría nos hemos criado, en esta parte del mundo en que habitamos, se orienta en alguna de las siguientes tres direcciones.
se orienta hacia la fe negativa, hacia la fe fantasiosa o a la fe objetiva. ¿Qué es esto? La fe negativa significa creer que algo malo sucederá. Por otra parte, la fe fantasiosa significa creer en ocurrencias o engaños transmitidos por las religiones. No se trata de aceptar fantasías religiosas, sino todo aquello que está definido claramente en las Sagradas Escrituras. Porque las fábulas religiosas tienen su objetivo en el ego de las personas, mientras que las Sagradas Escrituras se centran en Dios. En el mundo cristiano se le otorga un poder especial y sobrenatural a la fe religiosa, aceptada como creencia mística, entendiendo esto como tener la convicción acerca de un milagro o de que sucederá algo sobrenatural. Este tipo de creencia mística se podría basar principalmente en una incorrecta interpretación de algunos textos bíblicos como Hebreos 11.1, ¿no? Leímos anteriormente, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por otra parte, en 2 Corintios 5.7 nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Una tercera posición es la de la fe objetiva. Significa esto creer en hechos concretos, ya sea históricos o bíblicos. Al aplicar una hermenéutica bíblica incorrecta sobre estos pasajes, se ha entendido de una manera muy superficial la instrucción dada por Dios, que la fe es simplemente creer en cosas que no se ven. Entonces, las personas creen que Dios existe y también creen que Cristo nació en Belén, que fue circuncidado al 8º día, que a los 12 años de edad celebró su paso de la infancia a la adolescencia en el templo de Jerusalén, que a los 30 años de edad comenzó a ejercer como rabino. Luego de algunos años de enseñar la Torá fue crucificado a las 9 de la mañana en un día de Pascua, de Pesach, resucitando después de 3 días y 3 noches y ascendiendo a los cielos después de 40 días, 10 días después, que fue la fiesta de Pentecostés, ¿no? Y por creer en estas informaciones históricas ya dicen que tienen fe bíblica, que se llama emuná, que en realidad es otra cosa totalmente distinta. En el sentido espiritual, la palabra creer y emuná no son palabras equivalentes. Si así fuera, las Escrituras no contendrían el texto que está en Santiago 2.19. Dice Santiago 2.19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. De aquí se desprende que los demonios tienen fe, pero no tienen fe bíblica. De esta manera vemos que la Biblia enseña claramente que no es suficiente con creer, aun cuando se crea en Dios. Lo anterior rompe con la mentira de que solamente por creer en información histórica o religiosa, la persona está en el reino de Dios y tiene vida eterna. Con este criterio, Satanás mismo sería salvo. Lo que Dios pide va más allá de la decisión mental de creer en un conjunto de hechos y de que estos hechos son ciertos. Él quiere que nuestra verdadera fe bíblica resulte en una fidelidad constante a Él. La fe bíblica tiene relación con creer, confiar, verificar, tener seguridad, permanecer estable en las instrucciones del Creador. Y todas estas cosas están relacionadas directamente con la Torá, con las instrucciones de vida escritas en su palabra, que son el camino, la verdad y la vida, tal como lo proclamó el mismo Jesucristo, confirmando que Él mismo es la Torá de su Padre hecha carne.
Entonces, debe quedarnos claro que el concepto bíblico que habitualmente es traducido al castellano como fe es emuná, y es mucho más profundo que creer en algo. Todos los cristianos que han leído las Escrituras o han escuchado predicar durante años en su iglesia local conocen muy bien que no alcanza con creer, que ese tipo de fe por sí sola no basta, ya sea porque han leído o escuchado el texto de Santiago 2:17. Dice Santiago 2:17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aunque no lo quieran reconocer, los cristianos saben que si el creyente no hacen obras alineadas con la fe que profesan, tal fe es en vano. En Proverbios 14:15 las Escrituras nos enseñan que el simple todo lo cree, mas el avisado, el entendido, el experimentado mira bien sus pasos. De aquí se puede decir que la verdadera fe bíblica comienza en el intelecto, en la mente, y luego penetra lentamente en el corazón. Entonces, emuná tiene que ver con creencia y práctica. Primero debemos escuchar la voz de la palabra de Dios, es decir, la verdad, y luego llevar ese conocimiento al corazón. La verdadera fe bíblica comienza en la mente. Por esta razón es tan importante tener la disciplina de leer y estudiar diariamente las Sagradas Escrituras y de reflexionar en sus enseñanzas con la guía del Espíritu Santo. Recordemos lo escrito en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Conocer es el primer paso. Luego, ese saber se va transformando en verdadera fe bíblica. Debemos comenzar por conocer el camino de retorno al Padre, que en el contexto original, en el hebreo, es teshuvá, ese proceso de regresar a Dios, el retorno al origen. Una vez que comencemos con que conocemos que el camino es Cristo a través de la redención que compró para nosotros pagando el precio con su propia sangre, retornamos a la casa del Padre donde se obedecen sus leyes y se vive de acuerdo a sus instrucciones. La Torá, las instrucciones de vida que encontramos en la Biblia. Y esto es producto de la fe bíblica, de la emuná. Romanos 1:17 decíamos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En vez de ser meramente una creencia intelectual, la verdadera fe bíblica debiera ser definida como el acto de ser fiel o leal, y es el requisito básico de cualquier relación sana y requiere de un constante esfuerzo. Nunca perderemos nuestro libre albedrío. En cada momento escogemos si nos mantenemos leales a la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias por las que estamos atravesando, aun cuando éstas sean dolorosas, o si rehuimos la palabra de Dios debido a su aparente falta de ajuste a la realidad. Allí aparece la emuná, la fe bíblica, que consiste en entender que no podemos comprender la totalidad del conocimiento de Dios, pero sí podemos reconocer y aceptar que, a pesar de eso, todo tiene un propósito para bien. Romanos 8:28, un pasaje tal vez muy conocido. Dice la Escritura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una vez que
sabemos y tenemos la certeza de que Dios está siempre con nosotros. Y una vez que hemos comenzado a poner en práctica con regularidad esta lealtad hacia Dios y su palabra, podemos dedicarnos a la vida diaria con confianza en Él. Este sentimiento de confianza nos otorga un regalo de seguridad, saber que estamos en manos perfectas, ya que estamos siendo individualmente dirigidos y tratados por Dios mismo. Es importante saber que hay un propósito detrás de cada cosa que nos sucede y que ese hecho es para nuestro bien, aunque momentáneamente no lo podamos ver con facilidad. Primeramente, Dios quiere que regresemos a Él. La verdadera fe bíblica nos saca del ya y el ahora y nos lleva a reconocer que nosotros mismos no sabemos lo que en realidad necesitamos o nos conviene, pero Dios sí lo sabe porque tiene toda nuestra historia delante de sus ojos. En Mateo 6:8, la instrucción es: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Al ver los acontecimientos de este 2020, debemos darnos cuenta que estamos entrando en la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Por lo tanto, necesitamos regresar a Dios, a su guía y dirección, a su cuidado y protección. Cristo nos dice en Lucas 21, del 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. No vivimos para asustarnos, vivimos para conocer al Creador, arrepentirnos de nuestras rebeliones y pecados. Para ello necesitamos abandonar la lejanía de Dios, dejar de errar al blanco y permitir que Cristo gobierne nuestra vida. Te invito a reflexionar sobre estas palabras, que puedas considerar qué clase de fe tienes. Hay mucho por saber, una vida de plenitud por vivir, pero también el tiempo está cerca. Te invito a recibir diariamente el alimento de la palabra de Dios para crecer y recibir fortaleza, dirección y cuidado en medio de todas estas circunstancias por las que estamos atravesando. Desde Comunidad de Fe de Villa Santa Cruz del Lago compartimos un momento de reflexión y estudio los sábados a partir de las 9:30 y los martes a partir de las 15 horas, pero como siempre te invito también a ver las reflexiones, las enseñanzas y estudios presentadas diariamente por las distintas comunidades de fe que integramos Ministerio Bíblico Internacional. Las enseñanzas profundas presentadas en Facultad Bíblica y en el canal retorno.tv, a las que puedes acceder desde nuestra página web en comunidad-medio-fe.gindofree.com. En la solapa de actividades vas a encontrar los links y verás los días y horarios de cada momento de reflexión y estudio. Te recuerdo que todas son totalmente gratuitas, aquí no se piden ofrendas, ni diezmos, ni dinero bajo ningún concepto. Nuestro anhelo, nuestro deseo es que conozcas al único y verdadero Dios, al Dios de la Biblia a través de la Biblia y que andes en sus caminos, en sus instrucciones, que crezcas y te desarrolles, que vivas bajo su cuidado y protección y que experimentes una vida de plenitud
en todo tiempo. Esperamos tus comentarios, inquietudes y consultas que nos puedes hacer a través del chat en Facebook, en Fe Santa Cruz del Lago, o vía WhatsApp al 3541-579-024. También por email a comunidaddefe.bscl@gmail.com. Desde aquí, un gran abrazo. Soy Alejandro Pérez Baroni, pastor plantador en Comunidad de Fe de Villa Santa Cruz del Lago. Que el Todopoderoso, el único y verdadero Dios, el Creador de todas las cosas, guíe cada uno de tus días, guarde tu vida y de los tuyos y envíe sus más grandes y ricas bendiciones.